Nunca olvidaré la tarde en que mi arrogancia se estrelló contra la realidad como un cristal contra el suelo de mármol. Fue en Mallorca, en el verano del 2022, en una terraza con vistas al Mediterráneo donde el sol pintaba el agua de dorado y naranja, y donde yo, Rodrigo Salazar, empresario inmobiliario de 38 años con más dinero que sentido común, cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de contarte cómo un anciano alemán de 83 años me puso de rodillas sin levantar la voz, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me escuchas ahora? ¿Estás en casa? ¿En el trabajo? ¿Viajando? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber quién está del otro lado de esta historia. ¿Quién más necesita escuchar lo que yo necesité aprender aquel día cuando el orgullo se encontró con la humildad y perdió sin siquiera pelear? Había llegado a Palma de Mallorca 3 días antes en mi yate. Bueno, no era técnicamente mío. Era alquilado, pero costaba 15.000 euros la semana. Y eso me daba derecho a presumir como si lo fuese. Venía de cerrar un negocio en Marbella, una promoción de apartamentos de lujo que me había dejado una comisión de $500.000, y había decidido celebrarlo a lo grande. Mallorca en verano es el paraíso de los ricos, y yo quería empaparme de cada segundo de ese lujo, de esa sensación de poder que te da el dinero cuando lo tienes y lo gastas sin pensar. Me hospedaba en un hotel 5 estrellas en el Paseo Marítimo, de esos donde el desayuno cuesta más que el salario diario de la mayoría de la gente, y cada noche salía a los restaurantes más caros de la isla, siempre acompañado de alguna modelo o influencer que encontraba en las discotecas. Chicas hermosas que reían de mis chistes aunque no tuviesen gracia, y que me hacían sentir importante, exitoso, invencible. Esa tarde en particular había quedado con un grupo de conocidos en una terraza famosa del casco antiguo, uno de esos lugares donde los ricos van a ser vistos más que a comer. El restaurante se llamaba Can Miquel, un nombre sencillo para un lugar que no tenía nada de sencillo, con manteles blancos almidonados, copas de cristal tallado que reflejaban la luz como pequeños arcoíris, y camareros que se movían con esa elegancia estudiada de quien ha servido a millonarios durante décadas. Llegué tarde como siempre, porque me gustaba hacer esperar a la gente. Me hacía sentir que mi tiempo valía más que el de los demás. Llevaba puestas mis gafas de sol Cartier, una camisa de lino blanca que costaba más que un vuelo a París, y un reloj Rolex que brillaba en mi muñeca como un pequeño sol de oro. Me senté en la mesa donde ya estaban mis amigos, o mejor dicho, mis conocidos, porque cuando eres rico aprendes rápido que la mayoría de la gente que te rodea está ahí por tu dinero, no por ti. Pedimos champán, Dom Perignon por supuesto, porque yo no bebía otra cosa en esos días. Brindamos por el éxito, por el dinero, por la vida de ensueño que llevábamos, y mientras bebíamos y reíamos escandalosamente, disfrutando de nuestra propia importancia, no me di cuenta de que en la mesa de al lado, a apenas 2 metros de nosotros, había un hombre mayor sentado solo. Era un anciano delgado, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás, la piel arrugada por los años y el sol, y vestía de forma sencilla, casi humilde, con una camisa de manga corta a cuadros que parecía haber visto mejores tiempos, y unos pantalones de color caqui que estaban limpios pero claramente viejos. Tenía frente a él una taza de café y un pequeño plato con una ensaimada, ese dulce típico mallorquín, y leía un libro con tapas gastadas, completamente absorto en sus páginas, ajeno al ruido que hacíamos nosotros. Llevaba unas gafas de lectura redondas que le daban un aspecto de profesor jubilado, y sus manos, mientras pasaban las páginas del libro, temblaban ligeramente, ese temblor que viene con la edad y que no se puede evitar. Uno de mis acompañantes, un tipo llamado Álvaro que se dedicaba al trading de criptomonedas y que era tan arrogante como yo, señaló al anciano con un gesto de la barbilla y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que el viejo pudiera oír, «Mira a ese tío, ¿qué hace un abuelo como ese en un sitio como este? Seguro que ha entrado por error pensando que era una cafetería de barrio». Todos en la mesa nos reímos. Yo me reí. Me reí fuerte, con esa risa cruel que nace del desprecio,
del sentimiento de superioridad que te hace creer que eres mejor que los demás, simplemente porque tienes más dinero. El anciano levantó la vista del libro por un segundo. Nos miró con esos ojos azules pálidos que parecían haber visto demasiado en esta vida, y luego volvió a bajar la mirada hacia las páginas sin decir nada, sin reaccionar, como si nuestra existencia no mereciese ni siquiera un comentario. Eso me molestó. Me molestó su indiferencia. Me molestó que no se sintiese intimidado por nosotros, por nuestro dinero, por nuestro ruido, por nuestra juventud. Así que decidí ir más lejos. Llamé al camarero, un hombre mayor de unos 50 años con el pelo engominado y un delantal impecable. Y le dije en voz alta, también lo suficientemente alta para que el anciano escuchase: «Oye, creo que ese señor se ha equivocado de restaurante. Esto no es un comedor social. Quizá deberías indicarle dónde puede encontrar algo más acorde a su presupuesto». El camarero me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Algo entre lástima y disgusto, pero que ahora reconozco como vergüenza ajena, y me dijo en voz baja, con un acento mallorquín suave: «Con todo respeto, señor. El caballero es cliente habitual de este establecimiento desde hace más de 30 años, mucho antes de que este lugar se convirtiese en lo que es hoy. Eso debería haberme detenido». Esa frase debería haber sido suficiente para hacerme reconsiderar, para cerrar la boca, para sentir aunque fuese una pizca de vergüenza. Pero yo estaba demasiado ebrio de champán y de mi propia arrogancia para escuchar. Así que me levanté de mi silla, cogí mi copa medio llena y caminé hacia la mesa del anciano. Mis amigos me animaban desde atrás, riendo, esperando el espectáculo. Me planté frente a él bloqueando la luz del sol que entraba por la ventana, proyectando mi sombra sobre su libro, y le dije: «Disculpe, abuelo, no quiero ser maleducado, pero es que no entiendo qué hace usted aquí. Este sitio es para gente que puede permitirse pagar la cuenta sin tener que hipotecar su pensión. ¿No sería más cómodo para usted tomar su café en algún sitio más, digamos, apropiado para su situación?» El anciano dejó de leer. Cerró el libro lentamente, con cuidado, como si fuese algo valioso y frágil, y lo colocó sobre la mesa. Luego se quitó las gafas de lectura, las dobló con movimientos precisos y las guardó en el bolsillo de su camisa. Y entonces me miró. Realmente me miró. Sus ojos azules, que de lejos parecían apagados por la edad, de cerca brillaban con una intensidad que me sorprendió. Una intensidad que hablaba de inteligencia, de experiencia, de una vida vivida con propósito. Y cuando habló su voz fue tranquila, suave, pero con un acento alemán que hacía que cada palabra sonase pesada, cargada de significado. «Joven», dijo, y en esa palabra había tanto cansancio como compasión. «¿Sabe usted cuánto cuesta esa ensaimada que estoy comiendo?» Le miré el plato. Era solo un dulce. Respondí con una sonrisa burlona: «No sé, ¿3 euros? ¿4?» El anciano asintió. 3,50 euros para ser exactos. Y este café, un café solo, 2 euros. He gastado 5,50 euros en mi merienda de esta tarde. ¿Cree usted que eso supera mi presupuesto?» Yo seguía sonriendo, aunque ya empezaba a sentir algo incómodo en el estómago. Algo que no era el champán sino una primera punzada de lo que pronto se convertiría en vergüenza absoluta. «Bueno, abuelo, no es solo lo que gastas, es el ambiente, ¿entiendes? Este lugar es para gente exitosa, para gente que ha logrado algo en la vida, no para bueno, ya me entiendes». El anciano me miró durante un largo momento, y luego para mi sorpresa sonrió. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa triste. La sonrisa de alguien que ha visto esta escena repetirse 1000 veces a lo largo de su vida. La arrogancia de la juventud chocando contra la paciencia de la vejez. «Entonces supongo que no he logrado nada en mi vida», dijo suavemente. «Me levanté cada mañana durante 60 años para ir a trabajar. Construí una empresa desde cero. Empleé a cientos de personas. Pagué mis impuestos. Crié a 3 hijos que ahora son médicos y profesores. Enterré a mi esposa hace 5 años después de 53 años de matrimonio.
y vengo a este restaurante cada martes por la tarde, porque fue aquí donde la traje en nuestra luna de miel en 1968, cuando este lugar era solo una pequeña cafetería familiar. Pero tiene razón, joven. Claramente no he logrado nada en comparación con usted y su botella de champán. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso mis amigos habían dejado de reír. El restaurante entero, que momentos antes bullía de conversaciones y risas, se había quedado en un silencio tan profundo que podía oír el sonido de las olas golpeando contra el malecón a través de las ventanas abiertas. Yo me quedé allí de pie, con mi copa en la mano, sintiéndome de repente muy pequeño, muy joven, muy estúpido. El anciano volvió a ponerse las gafas, abrió su libro y continuó leyendo como si yo no existiese. Y en ese momento, en ese silencio aplastante donde todos me miraban con una mezcla de disgusto y lástima, entendí que acababa de hacer el ridículo más grande de mi vida. Volví a mi mesa. Nadie dijo nada. El champán había perdido su sabor. La comida que llegó poco después sabía a ceniza en mi boca. Y durante todo el almuerzo, no pude dejar de mirar de reojo al anciano, que seguía leyendo tranquilamente, tomando pequeños sorbos de su café, ajeno a mi incomodidad, o quizá perfectamente consciente de ella y simplemente sin importarle. Cuando llegó la hora de pagar, pedí la cuenta, 230 euros por nuestra mesa. Pagué con mi tarjeta negra. Dejé una propina generosa como siempre hacía para impresionar a los camareros, y me levanté para irme. Pero antes de salir, algo me hizo detenerme. Algo dentro de mí, una voz pequeña que casi nunca escuchaba, me obligó a caminar otra vez hacia la mesa del anciano. Él seguía allí terminando su café. Me acerqué, y esta vez no llevaba mi arrogancia como armadura. Estaba desnudo, vulnerable, avergonzado. Señor, comencé, y mi voz sonó ronca. Yo, lo siento. No debí, no tenía derecho a. El anciano levantó una mano deteniéndome. No hace falta que se disculpe conmigo, joven. Discúlpese con usted mismo. Yo estaré muerto en unos años, pero usted tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que fue capaz de humillar a un anciano por diversión. Esa es una carga mucho más pesada de lo que cree. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quise decir algo más, pero él ya había vuelto a su libro. Salí del restaurante sintiéndome miserable. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi habitación de hotel mirando el techo, reviviendo la escena una y otra vez. Y por primera vez en años, me pregunté qué clase de hombre me había convertido. ¿Cuándo había perdido la humanidad básica? ¿Cuándo había empezado a medir el valor de las personas por el dinero en sus cuentas bancarias? ¿Cuándo me había vuelto tan cruel? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no te ha gustado lo que has visto? ¿Has tenido ese momento de claridad donde entiendes que te has desviado del camino? Cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy solo en esto, que más gente ha tocado fondo y ha encontrado la forma de subir. A la mañana siguiente volví al restaurante. Era martes otra vez. El anciano estaba allí, en la misma mesa con su café y su ensaimada y su libro. Esta vez no llegué con arrogancia. Llegué con humildad. Me acerqué a su mesa y le pregunté, ¿puedo sentarme? Él me miró por encima de sus gafas. Estudió mi rostro durante un largo momento, y luego asintió hacia la silla vacía frente a él. Me senté. Durante un minuto entero, ninguno de los dos dijo nada. Yo miraba mis manos, sin saber cómo empezar. Y entonces él habló. Se llama Rodrigo, ¿verdad? Oí a sus amigos llamarle así ayer. Levanté la vista, sorprendido. Sí, ¿cómo? He vivido mucho tiempo, Rodrigo. He aprendido a escuchar. ¿Y usted, señor? ¿Cómo se llama? El anciano sonrió levemente. Klaus. Klaus Hoffmann. Soy de Berlín, aunque llevo viviendo en Mallorca casi 20 años. Klaus Hoffmann. Repetí el nombre en mi mente. No me sonaba de nada, pero había algo en la forma en que lo dijo, con ese orgullo tranquilo, que me hizo pensar que debería conocerlo. Señor Hoffmann, comencé.
Querría disculparme de verdad por ayer. Fui un imbécil. Fui cruel. Y no tengo excusa para ello. Klaus dejó su café sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué lo hizo? No me diga que fue porque estaba borracho o porque sus amigos le animaban. Quiero saber la verdad. ¿Por qué sintió la necesidad de humillarme? Me quedé en silencio. Era una buena pregunta. Una pregunta que me forzaba a mirar dentro de mí mismo y enfrentar algo que no quería ver. Porque finalmente dije, me hizo sentir importante. Me hizo sentir poderoso. Me hizo sentir que estaba por encima de alguien. Klaus asintió lentamente, como si acabase de confirmar algo que ya sabía. ¿Y ahora, cómo se siente? Me sentía como basura, como la peor clase de ser humano. Se lo dije. Me siento horrible. Me siento vacío. Me siento como si hubiese perdido algo importante sin saber siquiera qué es. Bien, dijo Klaus. Eso significa que todavía hay esperanza para usted. El día que deje de sentirse mal por hacer daño a otros, ese día estará verdaderamente perdido. Pero mientras sienta algo, mientras la culpa le muerda, todavía puede cambiar. ¿Pero quiere cambiar? Esa es la pregunta real. ¿O solo quiere sentirse mejor con usted mismo sin hacer el trabajo duro de la transformación? Era una pregunta brutal. Una pregunta que cortaba directo al hueso. Y la respuesta era que no lo sabía. No sabía si realmente quería cambiar, o si solo quería aliviar mi culpa para poder volver a ser quien era antes sin el peso de la vergüenza. Pero algo en la forma en que Klaus me miraba, con esos ojos que habían visto tanto, me hizo querer intentarlo. Me hizo querer ser mejor. No sé si quiero cambiar, admití, pero sé que no quiero seguir siendo esta persona. ¿Es suficiente? Klaus sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, cálida. Es un comienzo, Rodrigo. Es un comienzo. Durante las siguientes 2 horas, Klaus y yo hablamos. O mejor dicho, él habló y yo escuché. Me contó su vida. Me contó cómo había nacido en Berlín en 1940, justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cómo había crecido entre las ruinas de una ciudad destruida. Cómo su padre había muerto en el frente ruso cuando él tenía solo 3 años. Cómo su madre había trabajado limpiando casas y vendiendo lo poco que tenían para alimentarlo a él y a sus 2 hermanas. Me contó cómo de niño había tenido que rebuscar en la basura para encontrar comida, cómo había visto morir gente de hambre en las calles, cómo había aprendido que la dignidad no tiene nada que ver con la riqueza. Me contó cómo, a pesar de la pobreza, había estudiado, cómo había trabajado de día y había ido a la escuela nocturna, cómo se había graduado en ingeniería y había fundado una pequeña empresa de construcción que con los años había crecido hasta convertirse en una de las más importantes de Alemania. Me contó cómo había conocido a su esposa Greta en un baile en 1965, cómo se habían enamorado instantáneamente, cómo habían venido a Mallorca de luna de miel porque era lo único que podían permitirse en ese momento, y cómo ese viaje había sido el más feliz de sus vidas. Me contó cómo habían vuelto a Mallorca cada año, siempre al mismo hotel, siempre al mismo restaurante, Can Miquel, porque era su lugar especial, su refugio, su memoria compartida. Me contó cómo habían criado a sus 3 hijos, cómo les habían enseñado el valor del trabajo duro, de la humildad, de tratar a todos con respeto sin importar su posición social. Me contó cómo Greta había enfermado de cáncer, cómo había luchado durante 3 años, cómo había muerto en sus brazos en una tarde de primavera, mientras el sol entraba por la ventana de su habitación. Y me contó cómo, después de su muerte, había vendido la empresa, había vendido su casa en Berlín y se había mudado a Mallorca para estar cerca de los recuerdos de su esposa, para caminar por las mismas calles que habían caminado juntos, para sentarse en el mismo restaurante donde habían comido en su luna de miel. Y mientras me contaba todo esto, con esa voz suave cargada de acento alemán, mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, yo sentía como algo se rompía dentro de mí. Sentía como todas las defensas que había construido durante años,
Todas las justificaciones para mi arrogancia, todas las excusas para mi crueldad, se desmoronaban como un castillo de naipes, porque Klaus no era solo un anciano cualquiera, era un hombre que había vivido una vida plena, una vida con significado, una vida que había dejado huella en el mundo. Y yo, con mis 38 años, y mi yate alquilado y mi Rolex y mi champán caro, ¿qué había logrado? Había ganado dinero, había comprado cosas, había impresionado a gente que no me importaba, pero no había construido nada duradero, no había dejado nada de valor, no había amado a nadie de verdad. Estaba vacío. Señor Hoffman, le dije cuando terminó de hablar y mi voz se quebró ligeramente. Ayer usted dijo que no había logrado nada en su vida. Fue sarcasmo, lo sé, pero quiero que sepa que usted ha logrado más de lo que yo podré lograr jamás. Ha construido una familia. Ha creado empleos para cientos de personas. Ha amado y ha sido amado. Ha vivido con propósito. Yo solo he acumulado dinero y he usado ese dinero para sentirme superior a los demás. Soy rico en euros y pobre en todo lo demás. Klaus me miró con esos ojos sabios y luego extendió su mano arrugada y la colocó sobre la mía. Rodrigo, me dijo, la riqueza no es el problema. El problema es qué haces con ella. ¿La usas para construir muros o para tender puentes? ¿La usas para elevarte sobre los demás o para elevar a los demás contigo? El dinero es solo una herramienta. Depende de ti decidir para qué la usas. Esas palabras se grabaron en mi mente como fuego sobre metal. Pasé el resto de esa semana en Mallorca, y cada día volví a Can Miquel para sentarme con Klaus. Se convirtió en mi rutina, mi ritual. Llegaba a las 4 de la tarde, pedía un café y hablábamos. Él me contaba historias de su vida, y yo, poco a poco, empecé a contarle las mías. Le hablé de mi infancia, de cómo había crecido en una familia de clase media en Valencia, de cómo mi padre había trabajado toda su vida como administrativo, y cómo yo había decidido que no quería esa vida, que quería más, que quería todo. Le hablé de cómo había empezado en el negocio inmobiliario, de cómo había descubierto que tenía talento para las ventas, para convencer a la gente, para cerrar tratos. Le hablé de cómo el éxito había llegado rápido, de cómo había ganado mi primer millón a los 30 años, y de cómo ese dinero había cambiado algo dentro de mí. Me había vuelto adicto a la sensación de poder, a la admiración superficial, a la envidia en los ojos de los demás, y en el proceso me había olvidado de quién era. Klaus escuchaba sin juzgar. Nunca me dijo que era una mala persona. Nunca me sermoneó. Simplemente escuchaba, asentía, y de vez en cuando compartía una observación, una pregunta, una historia que me hacía pensar. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver las cosas de manera diferente. Empecé a entender que lo que yo llamaba éxito era en realidad una forma de huida, una manera de llenar un vacío que no podía ser llenado con dinero o posesiones, o admiración superficial. Empecé a entender que había estado buscando validación en los lugares equivocados, que había construido mi identidad sobre cimientos de arena que se desmoronaban con cada ola de la realidad. En nuestra última conversación antes de que yo tuviera que volver a Valencia, Klaus me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en la terraza, viendo cómo el sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de rosas y púrpuras imposibles, y él me dijo, Rodrigo, le voy a contar un secreto, el secreto de la felicidad verdadera. No es tener más, es necesitar menos, no es estar por encima de los demás, es estar junto a ellos. No es ser admirado, es ser amado. Y no puedes ser amado de verdad si no amas de verdad. No puedes recibir respeto si no lo das primero. No puedes encontrar paz si siembras dolor. Es simple, pero es la verdad más difícil de aprender. Yo tardé 40 años en entenderlo. Usted todavía es joven. Tiene tiempo de cambiar su camino antes de que sea demasiado tarde. Le pregunté cómo. ¿Cómo cambiar cuando todos tus hábitos, todas tus relaciones, toda tu vida está construida sobre ser una persona? Klaus sonrió. Comience poco a poco. Comience con gestos pequeños.
Un acto de amabilidad al día, una palabra de aprecio, una disculpa sincera. No trate de cambiar todo de golpe porque fracasará y se rendirá, pero si cada día es un poco mejor que el anterior, si cada día trata a una persona con más respeto que ayer, eventualmente se convertirá en la persona que quiere ser. El cambio es un camino, no un destino. Volví a Valencia al día siguiente, pero no volví como la misma persona que había llegado a Mallorca. Algo había cambiado dentro de mí. Klaus Hoffmann, con su café de 2 euros y su ensaimada de 3,50 euros, me había dado algo que todo mi dinero no podía comprar: perspectiva. Los primeros meses fueron difíciles. Intenté hacer cambios en mi vida, pero me encontré tropezando constantemente con mis viejos patrones. Mis amigos notaron la diferencia y no les gustó. Ya no era el Rodrigo divertido que pagaba todas las cuentas y contaba historias arrogantes. Ahora era más callado, más reflexivo. Algunos se alejaron, y me di cuenta de que Klaus tenía razón. Eran conocidos, no amigos. Amigos de verdad no los tenía. Empecé a cambiar la forma en que hacía negocios. Antes, veía cada transacción como una batalla donde yo tenía que ganar y el otro tenía que perder. Ahora intentaba buscar soluciones donde ambas partes ganasen. Antes, trataba mal a mis empleados, gritándoles por errores pequeños. Ahora me esforzaba por ser más paciente, más comprensivo. No siempre lo lograba. A veces caía en mis viejos hábitos. Pero cada vez que lo hacía, recordaba a Klaus. Recordaba su mirada llena de decepción tranquila, y me corregía. 6 meses después de conocer a Klaus, volví a Mallorca. Era martes, por supuesto. Fui directo a Can Miquel. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles del casco antiguo, ansioso por ver a mi amigo, por contarle sobre los cambios que había hecho, por agradecerle una vez más por haberme mostrado el camino. Pero cuando llegué al restaurante y miré hacia nuestra mesa, la mesa junto a la ventana con vistas al mar, estaba vacía. Sentí una punzada de preocupación. Me acerqué al mismo camarero que había presenciado mi humillación meses atrás y le pregunté por Klaus. El hombre me miró con una expresión triste. «No lo sabe», me dijo suavemente. «El señor Hoffmann falleció hace 2 meses. Un ataque al corazón. Fue rápido, al menos. No sufrió. El mundo se detuvo. El ruido del restaurante se convirtió en un zumbido lejano. Sentí como si alguien me hubiese golpeado en el pecho. Klaus había muerto. El hombre que me había salvado, que me había enseñado a ser humano otra vez, se había ido. Y yo nunca tendría la oportunidad de decirle gracias una última vez. Nunca podría mostrarle en persona cuánto había cambiado. Nunca podría sentarme con él otra vez y escuchar sus historias. El camarero continuó hablando. «Dejó algo para usted», dijo. Me dijo que si alguna vez volvía, que le diese esto. Sacó un sobre del bolsillo de su delantal. Estaba arrugado pero limpio. Y en el frente, con una caligrafía temblorosa pero elegante, decía simplemente: «Para Rodrigo». Me senté en nuestra mesa. La misma mesa donde todo había empezado. La misma mesa donde había sido un idiota arrogante y donde Klaus me había dado una lección sin levantar la voz. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano en un papel de carta fino, y mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiese detenerlas. La carta decía así: «Querido Rodrigo, si estás leyendo esto significa que me he ido. No estés triste. He vivido una vida larga y buena, y estoy listo para reunirme con mi Greta. Pero antes de irme, quería decirte algo. Aquel día cuando te plantaste frente a mí con tu arrogancia y tu desprecio, vi algo en tus ojos que me recordó a mí mismo cuando era joven. Vi miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no tener valor más allá de tu dinero. Miedo de que si la gente te conociera realmente, descubrirían que no eres tan especial como pretendes ser. Y entendí que tu crueldad no nacía de la maldad, sino del miedo. Pero también vi algo más. Vi la posibilidad de cambio. Vi a un hombre que, debajo de toda esa armadura de arrogancia,
Todavía tenía un corazón. Y decidí apostar por ti. Decidí creer que no estabas perdido del todo. Espero haber tomado la decisión correcta. Espero que estas conversaciones que compartimos te hayan ayudado tanto como me ayudaron a mí. Porque verás, yo también necesitaba esas conversaciones. Desde que Greta murió, me había sentido muy solo. Venía a este restaurante cada martes no solo por los recuerdos, sino porque necesitaba sentir que todavía tenía un propósito. Y tú me diste ese propósito. Me diste la oportunidad de ser útil una vez más, de ayudar a alguien a encontrar su camino. Así que gracias, Rodrigo. Gracias por permitirme ser tu maestro. Pero más importante, gracias por permitirme ser tu amigo. Ahora tengo un último regalo para ti. He hablado con el dueño de Can Miquel, un viejo amigo mío. Le he pedido que reserve esta mesa, nuestra mesa, cada martes a las 4 de la tarde. A tu nombre, de por vida. Ven aquí cuando quieras. Siéntate en nuestra mesa. Pide un café de 2 euros y una ensaimada de 3,50 euros. Y recuerda que el valor de un hombre no se mide por lo que gasta, sino por lo que da. Sé bueno, Rodrigo. Sé amable. Sé humano. Y si algún día ves a alguien actuar como tú actuaste aquel día, no lo juzgues. Enséñale. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos encontrar nuestro camino de regreso a la humanidad. Tu amigo, Klaus Hoffmann. PD. En el sobre también encontrarás una fotografía. Es de Greta y yo en nuestra luna de miel, aquí en Mallorca, en este mismo restaurante. Quiero que la tengas. Quiero que recuerdes que el amor verdadero, la felicidad verdadera, no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. Tiene que ver con a quién amas y quién te ama a ti. Saqué la fotografía del sobre. Era vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. Mostraba a un Klaus joven, no más de 25 años, con el pelo oscuro y una sonrisa radiante, abrazando a una mujer hermosa de risa contagiosa. Estaban sentados en esta misma terraza, en esta misma mesa, y miraban a la cámara con tanta felicidad que dolía verlo. Dolía porque sabía que ese momento había existido, que esa felicidad había sido real, y que ahora ambos se habían ido. Pero también me llenaba de algo cálido, de algo esperanzador, porque si Klaus había encontrado ese tipo de amor, ese tipo de felicidad, entonces yo también podía. Si él había logrado construir una vida con significado, entonces yo también podía. Si él había elegido la amabilidad sobre la crueldad, la humildad sobre la arrogancia, entonces yo también podía. Lloré. Lloré allí sentado en esa mesa, en medio de un restaurante lleno de gente rica, que probablemente me miraba con curiosidad o incomodidad. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida adulta, dejé que las emociones fluyesen sin intentar controlarlas, sin intentar parecer fuerte o impenetrable. Y mientras lloraba, sentí algo que no había sentido en años. Sentí alivio. Alivio de soltar toda esa presión, toda esa necesidad de demostrar constantemente mi valor, toda esa armadura pesada que había estado cargando durante tanto tiempo. Ese día hice una promesa a Klaus, pero más importante, una promesa a mí mismo. Prometí que viviría de manera diferente, que trataría a las personas con respeto, sin importar quiénes fuesen o cuánto dinero tuviesen, que usaría mi riqueza no para separarme de los demás, sino para ayudar cuando pudiese, que buscaría significado más allá del éxito material, y que algún día encontraría el tipo de amor que Klaus y Greta habían compartido. Y he cumplido esa promesa. No perfectamente, porque todavía tropiezo, todavía cometo errores, todavía hay días donde la vieja arrogancia intenta colarse de vuelta. Pero cada día soy un poco mejor que el anterior. Cada día trato a una persona más con verdadera amabilidad. Cada día construyo algo de valor en lugar de solo acumular cosas. He cambiado mi negocio. Ahora parte de las ganancias de cada proyecto inmobiliario que cierro va a una fundación que ayuda a personas mayores que viven solas, porque aprendí de Klaus que la soledad es una de las peores pobrezas.
He cambiado mis relaciones. Me alejé de las personas que solo estaban conmigo por mi dinero y empecé a buscar amistades reales, basadas en respeto mutuo y valores compartidos. Y he cambiado mi forma de ver el mundo. Ya no veo a las personas como superiores o inferiores a mí. Las veo como lo que son, seres humanos complejos, cada uno luchando sus propias batallas, cada uno con su propia historia. Cada martes a las 4 de la tarde, sin falta, voy a Can Miquel. Me siento en nuestra mesa, la mesa que Klaus reservó para mí. Pido un café de 2 euros y una ensaimada de 3 euros con 50 céntimos. Y durante una hora, simplemente me siento allí, mirando el mar, pensando en mi amigo, recordando sus lecciones. A veces leo, a veces simplemente observo a la gente. Y a veces, cuando veo a alguien actuando con arrogancia, con desprecio hacia los demás, no me enojo. En su lugar, veo lo que Klaus vio en mí aquel día. Miedo, inseguridad, una persona perdida tratando de encontrar su valor en los lugares equivocados. Y si tengo la oportunidad, si el momento se presenta, intento hacer lo que Klaus hizo por mí. Intento enseñar con amabilidad. Intento mostrar un camino diferente. Hace 3 meses conocí a una mujer. Se llama Carmen. Es profesora de primaria. Gana una fracción de lo que yo gano. Vive en un apartamento pequeño, conduce un coche viejo, y no le importan las marcas caras ni los restaurantes exclusivos. Y es la persona más increíble que he conocido jamás. Tiene una risa que ilumina habitaciones enteras. Tiene una bondad que hace que todo el mundo a su alrededor se sienta valorado. Y cuando me mira, no ve mi dinero o mi éxito o mi Rolex. Me ve a mí, al Rodrigo real, con todas mis fallas y mi pasado vergonzoso y mi intento torpe de ser mejor. Y me acepta de todas formas. La llevé a Can Miquel en nuestra tercera cita. Le conté toda la historia. Le hablé de Klaus, de mi arrogancia, de cómo un anciano alemán con un café de 2 euros me había enseñado más sobre la vida que todos los libros de negocios que había leído jamás. Le mostré la fotografía de Klaus y Greta. Y le dije que quería lo que ellos tuvieron. Quería amor verdadero. Quería construir algo que durase más allá de mí. Quería dejar una huella que no se midiera en euros, sino en corazones tocados. Carmen lloró cuando terminé de contar la historia. Y luego me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Rodrigo, el hombre que eras ese día en este restaurante no es el hombre que está sentado frente a mí ahora, y el hombre que eres ahora es alguien de quien Klaus estaría orgulloso. Y yo también estoy orgullosa de ti, no por tu dinero o tu éxito. Estoy orgullosa de ti por haber tenido el valor de cambiar, porque cambiar es lo más difícil que existe. Es más fácil seguir siendo quien siempre has sido, incluso si esa persona no te gusta. Pero tú elegiste el camino difícil, y eso te hace extraordinario. Esa noche le propuse matrimonio. No con un anillo caro, no en un lugar lujoso. Le propuse matrimonio aquí, en esta mesa, en Can Miquel, con la fotografía de Klaus y Greta entre nosotros como testigos silenciosos. Y ella dijo, sí, nos casaremos el próximo verano, y nuestra luna de miel será en Mallorca, por supuesto. Y vendremos a Can Miquel, nos sentaremos en esta mesa, y brindaremos con café de 2 euros, en honor a Klaus Hoffmann, el hombre que me salvó sin saber que lo estaba haciendo. Así que esta es mi historia. La historia de cómo un turista rico y arrogante se rió de un anciano alemán, y cómo ese anciano, en lugar de vengarse, eligió enseñar. Eligió mostrar compasión donde podría haber mostrado ira. Eligió tender una mano donde podría haber dado la espalda. Y en ese acto de bondad, cambió completamente la trayectoria de mi vida. Y ahora te pregunto a ti, la persona que está escuchando esta historia desde donde sea que estés, ¿cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces has asumido que conoces el valor de una persona por su ropa, su coche, su cuenta bancaria? ¿Cuántas oportunidades has tenido de ser amable y has elegido ser cruel? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque ese es el mensaje que Klaus me dejó, que todos podemos cambiar.
que no importa cuán lejos te hayas desviado del camino, siempre puedes encontrar tu forma de regreso. Que el pasado no define tu futuro a menos que tú lo permitas. Que la redención es posible si estás dispuesto a hacer el trabajo duro de la transformación. No te estoy juzgando. No estoy aquí para señalarte con el dedo y decirte que eres una mala persona. Estoy aquí para decirte lo que Klaus me dijo a mí, que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Mientras tu corazón todavía sienta algo, mientras todavía tengas la capacidad de arrepentirte, de sentir culpa, de querer ser mejor, no estás perdido. Estás exactamente donde necesitas estar para comenzar tu camino de regreso. Así que deja tu comentario. Cuéntame tu historia. ¿Has tenido tu momento, Klaus? ¿Ese momento donde alguien te mostró tu humanidad cuando la habías perdido? ¿O has sido tú el Klaus para alguien más? ¿Has elegido la compasión sobre el juicio? Quiero saberlo. Necesito saberlo. Porque estas historias importan. Estos momentos de conexión humana son lo único que realmente importa al final del día. Y si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar aunque sea por un segundo en cómo tratas a los demás, entonces déjame una palabra. Una sola palabra que resuma lo que sientes ahora. Gratitud, humildad, esperanza, cambio, compasión, lo que sea que resuene en tu corazón en este momento, porque tu palabra puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser la chispa que encienda su propia transformación. Klaus Hoffmann ya no está en este mundo, pero su legado vive. Vive en mí. Vive en cada persona que trato con respeto. Vive en cada acto de bondad que realizo. Vive en la fundación que creé en su nombre. Vive en el amor que he encontrado con Carmen. Y si tú, después de escuchar esta historia, eliges ser un poco más amable, un poco más compasivo, un poco más humano, entonces su legado también vivirá en ti. Porque eso es lo que hace que una vida valga la pena. No es cuánto acumulas. Es cuánto das. No es cuántos te admiran. Es cuántos amas. No es cuán alto subes. Es a cuántos ayudas a subir contigo. Klaus lo entendió. Tardó mucho tiempo en enseñármelo a mí, pero finalmente lo entendí. Y ahora vivo cada día intentando honrar esa lección. ¿Tú qué eliges? ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? Piénsalo. Y luego actúa. Porque el mundo necesita más Klaus Hoffmann. Y el mundo también necesita más personas dispuestas a escuchar, a aprender, a cambiar. Personas como yo. Personas como tú. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Y si Klaus pudiera verte ahora, estoy seguro de que te diría lo mismo que me dijo a mí. No eres un monstruo. Eres un ser humano. Y los seres humanos cometen errores. Pero también tienen la capacidad de aprender, de crecer, de ser mejores. Usa esa capacidad. No la desperdicies. Porque la vida es corta, y al final, lo único que importa es el amor que diste y la bondad que mostraste. Todo lo demás es solo ruido.